vamos a ir en tres partes bien diferenciadas. Por un lado, lo que es la situación actual de la normativa de la ley antifraude, en qué situación estamos, y cómo están los plazos, cuándo empiezan. Vamos a ver el resultado de la encuesta de asesorías que os hemos hecho cuando os habéis inscrito en este seminario. Para nosotros es muy importante conocer vuestra opinión y las necesidades que tenéis, y además nos ha sido de gran ayuda pues conocer esas situaciones. Y por último vamos a en esta primera parte a ver las fórmulas de implantación que podéis trabajar a través de Gestor y GestorNet como soluciones que cumplen con la normativa antifraude y con la normativa Verifactu o del suministro inmediato de información. En la segunda parte, como ha dicho mi compañero Pedro, habrá una presentación de Gestor rápida de lo que es el módulo de Gestor Verifactu y sobre todo la presentación de GestorNet como programa de facturación en la nube enfocado para pymes y autónomos, y que la idea es que vosotros os podáis ofrecer a vuestros clientes. Bien, hasta finales del año pasado teníamos como plazo para cumplir con la normativa el día 1 de enero del 2026. Y esto generó un importante cuello de botella por la reticencia de las empresas a cambiar su forma de trabajo. El proceso de adaptación a esta ley, a la normativa antifraude y al sistema Verifactu, se aceleró, y muchas empresas sí lograron adaptarse antes de fin de año, pero otras se quedaron fuera y vivían en la incertidumbre de posibles acciones si no se adaptaban para empezar el 1 de enero del 2026, dado que el cuello de botella que había no permitía pues que se hicieran las instalaciones, estuvieran disponibles esas instalaciones para el mismo día 1 de enero del 2026. En fin, que lo que hubo fue un sprint al que llegaron algunas empresas, pero otras no. Sin embargo, el Real Decreto del 15 del 2025, el 15 de diciembre, se publica un nuevo Real Decreto en las que cambian las fechas. Y entonces estas fechas pasan a ser obligatorias, como obligatorias el 1 del 1 del 2027 para las empresas y el 1 de julio del 2027 para autónomos. ¿Qué ocurre? Pues que ante esta situación muchas empresas dijeron que no, pues que ellos también retardaban la implantación de los módulos de Gestor Verifactu o del SI, y que lo aplazaban hasta que fuera obligatorio. Es más, había empresas que decían que ni tan siquiera en el 2027 iba a ser obligatorio. Esto, como sabéis, no es correcto. Las empresas van a tener obligatoriamente que tener los sistemas Verifactu adaptados a partir del 1 de enero del 2027, y a partir de julio del 2027 lo tendrán que tener los autónomos y las pymes. De hecho, las empresas fabricantes ya tenemos todos esta adaptación hecha. Claro, ahora hay una carrera de fondo porque estamos en la misma situación del año pasado. Las empresas que no se han adaptado se tienen que adaptar y piensan que tienen tiempo. Volvemos a deciros lo mismo que os he dicho en la diapositiva anterior. Se generó un importante cuello de botella durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, porque claro, todas las empresas querían adaptar el sistema a última hora. Y para el año 2027 muchas empresas están pensando lo mismo. Sin embargo, nuestra recomendación es que vayáis empezando ya, porque
Las empresas que se adaptan en el en el primer semestre van a tener una ventaja operativa en cuanto a que van a contar con la experiencia y del manejo del proceso a nivel técnico y personal. Tened en cuenta que significa un cambio importante. Perdón. En los procesos de facturación, principalmente en cuanto a que ya no se van a poder suprimir facturas ni eliminar. Eso es algo que vimos durante el año pasado que a muchas empresas les impactaba. Además, les va a ahorrar el estrés que supone esta adaptación, dado que si empiezan a trabajar ya con el sistema antifraude, aunque no se hagan los envíos de las facturas en el sistema Verifatu, van a tener la experiencia suficiente y van a saber cómo trabajar con este nuevo sistema sin tener que andar con prisas y corriendo a final de año. Y también va a tener una mejora en la eficiencia fiscal y en el beneficio reputacional de la empresa. Una empresa que ya trabaja con el sistema antifraude es una empresa que se puede presentar como empresa moderna, digitalizada y comprometida fiscalmente. Con lo cual, nuestra recomendación es que la adaptación a este sistema antifraude lo hagan durante el primer semestre del año. Las empresas que lo dejen para el último momento, pues saben que no están cumpliendo con la ley y que la ley como tal es obligatoria. O sea, lo que han retrasado realmente es el envío a través del sistema Verifactu de las facturas. Pero el resto de la normativa de la ley antifraude está vigente y como tal tienen que cumplirla. Y aunque piensan que tienen más tiempo, este pasa muy rápido. En cuanto nos deis cuenta, estáis a la vuelta de verano y ya estamos otra vez con los cuellos de botella igual que el año pasado. Por lo cual, os insistimos y os recomendamos, no lo dejéis para final de año. Empezar cuanto antes con los nuevos sistemas que vayáis a trabajar, que os facilitará mucho la tarea. Y en ese sentido vamos a ver cuáles son las fórmulas actuales de implantación, de sistemas de implantación de facturación que tenemos para las asesorías. La primera es la fórmula tradicional con gestor, es decir, la mayoría de las asesorías que estáis aquí presentes trabajáis con gestor contabilidad. De hecho, insisto en que sois mayoría y que solamente lleváis contabilidad, la contabilidad de gestor, pero hay algunas que también tienen gestor integrado, si tienen la gestión comercial contratada y esa gestión comercial implica que tienen el programa de facturación. Estábamos con la fórmula tradicional de gestor. Entonces, la fórmula tradicional de gestor, os decía, es que la asesoría tiene contratada el programa de contabilidad. Hay asesorías que también tienen contratado el programa de gestión comercial, es decir, tienen gestor integrado y pueden hacer facturas y contabilizarlas automáticamente con gestor. Para cumplir con la normativa antifraude, la propia asesoría puede tener contratado el módulo del suministro inmediato de información en el caso de contabilidad o el módulo Verifactu en el caso de la gestión comercial. Si no tiene ninguno de estos módulos contratados, la única forma de cumplir por parte de la asesoría con la normativa antifraude será introduciendo las facturas que realiza directamente desde la página de la agencia tributaria, cosa que pues significa a la larga realizar el trabajo dos veces, hacer por un lado la contabilización del asiento o la factura y su contabilización automática desde gestor y luego hacer de nuevo esa factura introduciéndolo en la página de la agencia tributaria. Eh, con lo cual recomendamos que trabajéis con un módulo u otro, pero que lo tengáis lo más automatizado posible.
Para las asesorías que tenéis, trabajáis con Gestor, lógicamente, vosotras dais de alta a cada uno de vuestros clientes con una empresa. ¿Vale? Y esos clientes pueden llevar, pueden tener contratado el módulo, pueden acogerse al módulo Verifactu, al módulo del suministro inmediato de información, o ellos o que decidan que ellos meten las facturas también directamente por la agencia tributaria. En el caso de que tengáis un cliente que entra dentro del gestor en el suministro inmediato de información, si tenéis ese módulo, podéis hacer los envíos de la contabilización de las facturas de forma automática a los 4 días desde la fecha de la factura. También podéis, con autorización del cliente, lógicamente, y con su firma digital autorizada, introducir las facturas de los clientes desde el área de la gestión comercial y hacer los envíos a la agencia tributaria con Gestor Verifactu si la asesoría tiene gestor integrado. ¿Vale? Esto con Gestor Verifactu, el envío se hace de forma automática a la agencia tributaria y además se puede contabilizar esas facturas en contabilidad y de forma también automática para luego desde ahí sacar el libro diario, las cuentas anuales, los impuestos y demás. O bien puede ocurrir que el cliente que la asesoría solo contabiliza lo que el cliente le remite para sacar los impuestos y la contabilidad. Y es el propio cliente el que se carga de cumplir con la normativa antifraude por su cuenta. Bien porque tienen un sistema de facturación que ya tiene Verifactu, o bien porque ellos mismos introducen las facturas a través de la agencia tributaria. Esto es la fórmula tradicional, los que trabajabais con el módulo del SIG ya conocíais pues cómo se generan esos envíos, y en el caso de Verifactu, que es para las facturas, pues los que tenéis contratada la gestión comercial, sabéis que es un módulo dentro de esa gestión comercial que cuando se generan las facturas, pues se genera también esa factura con el código QR y hace el envío automático a la agencia tributaria. Y desde la gestión comercial se puede contabilizar esas facturas también automáticamente, con lo cual no tenéis que sacarlas. La segunda fórmula tradicional que os contamos ya desde el año pasado es que la asesoría trabaja con Gestor y sin embargo y ofrece a sus clientes GestorNest. GestorNest, que es un software en la nube, ¿vale? Un software de facturación en la nube que cumple con la normativa Verifactu. De manera que el cliente contrata esta aplicación directamente y lo que se permite aquí es que el cliente factura en GestorNet y remite a la agencia tributaria los registros, y también el asesor o el bien el propio cliente, aquí como queráis trabajar, en GestorNet hay un formato de exportación de facturas automático en formato Excel para que pueda ser importado directamente en la contabilidad de la asesoría de Gestor y importar esas facturas de forma automática a través de ese formato Excel que se saca de la aplicación NES. ¿Vale? Esto es lo que denominamos eh, es, como os digo, el sistema más usado porque, bueno, realmente es el cliente el que genera las facturas, es el que se encarga de hacer los envíos, hacer sus propias facturas y que esas facturas se envíen de forma automática a la agencia tributaria. Y para el asesor, pues esto lo único que le implica es pedirle al cliente o conectarse él mismo si el cliente le da
acceso como usuario asesor para exportar el fichero de facturas y poderlo importar de forma automática en Gestor y que se generen los asientos contables para poder sacar los libros de impuestos y las cuentas anuales y las liquidaciones de IVA, ¿vale? Y por último, hay una fórmula híbrida de Gestor con GestorNest. Esta fórmula híbrida consiste en que la aplicación de GestorNest que contrata el cliente de la asesoría es una aplicación y que os decimos que es una aplicación en la nube. Bueno, pues la asesoría puede alojar los datos de GestorNest en sus propios servidores, ¿vale? De manera que se adaptan los datos de Gestor para poder trabajar tanto con Gestor como GestorNest en el servidor de la asesoría. Esto no implica que el usuario del cliente de la asesoría vaya a ver ni la contabilidad de la empresa ni al resto de las empresas que la asesoría tenga dada de alta. Simplemente la asesoría lo que va a hacer es crear un usuario con Gestor desde su cuenta y configura ese usuario para que solo vea a su empresa y no tenga opción a otros procesos, ni de contabilidad ni del resto de las empresas que la asesoría tenga dada de alta. La asesoría facilita a sus clientes, los usuarios de GestorNest, y cada asesoría genera facturas desde GestorNest. Estas facturas quedan también grabadas en Gestor de la asesoría, de manera que la asesoría puede ver las facturas bien en el sistema de GestorNest o bien en el sistema de gestor comercial, como lo queramos plantear. Por último, la asesoría también va a poder contabilizar desde Gestor Gestión Comercial o desde GestorNest. Trabaja como hasta ahora en contabilidad, generando los informes y los impuestos, ¿vale? Esta fórmula híbrida nosotros la recomendamos porque eh, es un modelo más eficiente y cómodo para vosotros como asesores. Toda la información se graba en el servidor del asesor, aunque insistimos, de manera que el cliente solamente podrá acceder como usuario al programa de facturación. El sistema es un sistema de doble entrada y tiene un soporte premium. Este sistema, aunque puede suponer un mayor esfuerzo inicial de adaptación, hace que al final la contabilización sea automática, no haya que exportar e importar como lo hacemos con GestorNest si se monta en la nube. Y aunque el soporte lo presenta extra software, los clientes también podrían dirigirse a la asesoría para pedir ayuda y la asesoría les podría dar ese servicio. En el módulo tradicional, en este caso no habría que publicar en el servidor de la asesoría y por tanto no hay menos esfuerzo. La asesoría trabaja con un sistema al que ya está habituado y el soporte básico de esta software es al cliente de la asesoría. Pero claro, no existe la comodidad de tenerlo todo en un único entorno y es un mayor trabajo de la asesoría ya que tiene que introducir los datos en lugar del cliente o mediante el proceso de importación de facturas. En cualquier caso, podéis elegir cualquiera de los dos sistemas y los tres sistemas y los tres os van a permitir y agilizar las tareas de contabilización para de las facturas emitidas por vuestros clientes. Bien, con esto terminamos lo que es la fase de los diferentes sistemas de implantaciones para trabajo de asesorías y vamos a dar paso ahora a mi compañero Pedro
que os va a hablar de una manera rápida, porque lo conocéis, de lo que son los módulos de Gestor Verifactu y Gestor Suministro Inmediato de Información, como módulos que tenéis en Gestor y que permiten cumplir con la normativa antifraude. Y se va a centrar sobre todo en enseñaros el funcionamiento de GestorNext como herramienta de facturación con Verifactu en la nube, que también puede ser ubicada en el propio, los propios servidores de las asesorías. Buenos días a todos otra vez, que tenía el micro deshabilitado. Y nada, pues lo primero voy a compartir yo desde mi equipo para dejar esta parte resuelta. Segundo, presentación de Gestor Next, de Gestor Verifactu y Gestor sí. Entonces, bueno, antes de nada remarcar que, aunque no lo hemos dicho, podéis dejar las consultas en el chat. Muy importante, por favor, porque vamos a ir un poco justos de tiempo para tratar de cerrar a las 11 como muy tarde. Pues que dejéis en la consulta el nombre de vuestra asesoría o empresa y vuestro mail, ¿vale? Porque esto ya sabéis que es una cosa como más personalizada y adaptada y, bueno, en muchos casos pues será más fácil casi tratarlo directamente con vosotros, aunque si es una pregunta que vale para todos, pues lo trataremos de contestar ahora en directo. También recordar que podéis escribir a cursos@extrasoft.es. Vale, también resaltar que de las fórmulas que ha comentado Esther, pues que nosotros lógicamente nos adaptamos a la que prefiráis vosotros. Siempre recomendaremos la fórmula tecnológicamente más avanzada y que os suponga más comodidad, que en este caso es la fórmula híbrida, pero bueno, lógicamente pues no vamos a imponerla, sino que por eso hay otras alternativas como la de exportación e importación y la tradicional, que es con la que habéis trabajado siempre. Lógicamente, como empresa de tecnología, pues nosotros vamos a recomendar lo que os facilite más el trabajo, porque esa es nuestra función y razón de ser. Y eso es un poco la última fórmula que ha comentado Esther. Bueno, pues me voy a centrar en la presentación. Vale, muy rápidamente, pues como decía Esther, pues vamos a ver un poco los módulos Verifactu y GestorSí. Ya, yo creo que ya los conocéis, la mayoría de los que estáis aquí. Bueno, quizás si sois asesores, si no tenéis gestión comercial, pues estéis trabajando con el sí, y eso sería una posibilidad para que no conocierais Verifactu, pero bueno, en cualquier caso, aunque no trabajarais con nuestro programa, pues Verifactu sabéis que es un sistema que genera la factura y de forma inmediata la manda a los servidores de la agencia tributaria, que imprime un código QR que permite verificar que la factura se ha informado fiscalmente y que garantiza, muy importante, pues los requisitos de la ley antifraude, la integridad, la trazabilidad, la inalterabilidad de los registros de facturación. E incluye también una declaración, perdón, responsable del fabricante, que es la que ponemos tanto en Gestor como en GestorNext, porque tenemos obligación de hacerlo. Vale, eso sería Verifactu, este sería el sistema. Un poco gráficamente, pues tenemos un programa que está integrado con gestión comercial, con el cual facturamos, emitimos las facturas. Con esto, pues generamos un registro de facturación con una huella o hash que encadena con las facturas anteriores. Ese registro de facturación, por un lado, pues va a los servidores de la agencia tributaria y por otro permite que se imprima la factura con un código QR, ¿vale? Que sería el que luego va a ver el receptor de la factura y puede escanear para comprobar que la factura está informada fiscalmente, como veis aquí a la derecha. Vale, pues ese registro de facturación viaja a los servidores de la agencia tributaria, siempre con certificado, muy importante. Por eso es parte de la configuración de Verifactu implica los certificados. Luego os contaré la diferencia con GestorNext. Implica tener los certificados, si son varias empresas, pues de varias empresas.
Y luego, pues la agencia tributaria devuelve una confirmación de nuevo pues a Verifactu, ¿no? Entonces indica que está procesada correctamente. Como digo aquí, pues veis también la opción de que tiene el receptor de ver la factura. Vale, eso sería Verifactu. Esto es el sí, es otra forma de cumplir con Verifactu, vamos, con la ley antifraude, mejor dicho. Verifactu es una manera de cumplir con la ley antifraude y el sí es otra. Tiene otras ventajas, pues bueno, hay unos días más para remitir los registros de facturación, no es inmediato como Verifactu. Permite que no tengas que presentar el 347, 340, el 390 y bueno, pues se puede optar por el sí, tanto que estés en la declaración mensual como trimestral, eso en principio da igual. Y está integrado con Gestor Contabilidad. Habrá clientes que tengan esta opción bueno, pues del sí. Y bueno, y entonces si lógicamente la contabilidad está en vuestro servidor, pues vosotros tendréis el sí por esos clientes. La gráfica es más sencilla, pues realmente enviaríamos los datos de las facturas a los servicios web, se identifica en este momento con el certificado y luego los datos de la factura se validan y se vuelve otra vez ese flujo de retorno. No hay QR, no hay hash. En ese sentido, pues tecnológicamente es pues, un poco anterior y aunque bueno, los dos son igualmente actualizados, pero bueno, se pensó de otra manera, simplemente no era el tema del QR surgió después. Y yo creo que eso sería todo. Y por supuesto es anterior a la ley antifraude, por lo cual no existe esa exigencia de encadenamiento de los registros mediante el hash que luego surgió con Verifacto. Aquí lo tenéis gráficamente diferenciado, vamos, en una tabla, mejor dicho, que gráficamente las ventajas de cada uno de ellos, pues cumplís con la ley antifraude con los dos, tenéis 4 días en el sí, en el Verifacto es automática, en el sí tenéis que emitir las facturas emitidas y recibidas, remitir las facturas emitidas y recibidas, en Verifacto solo las emitidas, el sí no imprime el QR, el Verifacto sí imprime el QR. En el sí estáis exentos de la obligación de los 347, 340, 390 y en Verifactu no. Y luego, pues el sí está integrado con contabilidad y Verifactu está integrado con gestión comercial. ¿Vale? Bueno, pues eso sería lo que es Verifactu y el sí, que son los sistemas asociados a Gestor. ¿Vale? Gestor, digamos, el de siempre. Bien, ahora empezamos un poco con Gestor Next. ¿Vale? Lo primero, deciros un poco qué es Gestor Next. Es un sistema de facturación en la nube, como ha insistido Esther. Aquí no lo hemos puesto, pero bueno, incluso fijaros que el propio logotipo ya sugiere que realmente es un sistema en la nube. Es intuitivo, permite, digamos, ir aprendiendo mientras lo utilizas, no requiere, digamos, un manual en el cual hay una operativa y un proceso para trabajar con él, sino que, bueno, pues viendo un poco los iconos, como os explicaré ahora, pues básicamente te vas haciendo a la idea de cómo tienes que ir trabajando y cuál es el paso siguiente. Puedes gestionar tanto clientes como proveedores, como artículos, emitir tanto documentos de venta como de compra o gastos. Nosotros aquí vamos a hacer mucho hincapié en los documentos de venta, pero que sepáis que los clientes que tenéis autónomos pueden introducir tanto las facturas de compra como los gastos, que es algo muy típico de los autónomos, las dietas, gastos de consumibles, etcétera. Pues eso también se puede incluir en Gestor Next. Y luego, muy importante, para lo que nos reúne hoy, pues que incluye el sistema Verifactu, que es obligatorio, bueno, que va a ser obligatorio desde el 1 de enero de 2027. Vale. Aquí incluimos que también permite gestionar la contabilidad de sus clientes porque ya optéis por el sistema híbrido, es decir, tengáis los datos del cliente en vuestro servidor o ya optéis por el sistema de exportación-importación, pues lógicamente os permite trabajar igualmente llevar la contabilidad del cliente. O sea, es decir, el cliente factura, emite las facturas y cumple con Verifactu
y vosotros seguís llevando su contabilidad y sus impuestos y digamos que facilita el tránsito de la información del cliente a vuestro sistema, ¿vale? Ya sea mediante, insisto, mediante un sistema o mediante otro. Vale, aquí quería, muy importante diferenciar esto porque es algo que a veces no se tiene claro del todo. El cliente únicamente va a tener esto, ¿vale? Es decir, solo va a tener esta parte de aquí, ¿vale? Vuestro cliente. Por tanto, gestión comercial para facturar y el sistema antifraude que lo que hace es pues una monitorización de los envíos de las facturas a la agencia tributaria, como veréis ahora. Vosotros, si tenéis el sistema híbrido, pues vais a tener todo, es decir, vais a tener tanto la gestión comercial como el antifraude, como la contabilidad, pero bueno, que tampoco os va a ser necesaria utilizarla desde GestorNext, pero nosotros damos esa opción, ¿vale? En caso de que lo queráis usar. Y por supuesto, las opciones de contabilización solo las puede ver el asesor. El cliente, como veis aquí, no aparece, salta directamente de almacén a información bancaria, ¿lo veis? Ahora lo vamos a ver en el programa. Vale, pues eso sería un poco lo que es las opciones para el asesor o para el cliente, sobre todo para el cliente, que es más la que vamos a ver ahora, ¿vale? Luego, dentro de GestorNext, pues podéis ver dentro de GestorNext y vamos a hablar un poco de Verifactu dentro de Next, porque el programa Next ya existía antes, pero ahora vamos a ver un par de cuestiones que hay que configurar de Verifactu, pero bueno, que igualmente habría que configurarlo en cualquier otro programa que utilizarais, sea Next, sea Gestor o sea cualquier otro programa que exista en España. Pues lógicamente tenéis que decirle cuándo vais a empezar a trabajar con Gestor Next, con Verifactu. Entonces, la fecha de inicio, como mínimo, tiene que ser, o sea, tiene que ser igual o anterior al 1 del 1 de 2027 para empresas, el 1 del 7 de 2027 para autónomos. Nunca puede ser posterior, eso es evidente, ¿no? Y luego, pues, tenéis que decirle cómo trabajáis, si con Gestor, o sea, con Verifactu o con otros sistemas que también se pueden en realidad en Gestor Next. Y para eso nos iríamos a la configuración del programa. De hecho, incluso aunque no nos vayamos a la configuración del programa, nada más entrar en Gestor Next, al cliente lo que le va a aparecer es que configure esto. Es decir, con lo cual es conveniente que él ya tenga una idea de lo que va a hacer. Nuestra recomendación, pues que empiece a trabajar unos meses antes de que sea obligatorio con Gestor Next y Verifactu, con el reglamento Verifactu, pero que marque la opción de empresa destinada a formación, testeo, demostraciones de producto y otros fines, ¿vale? Ahora os lo voy a mostrar en la aplicación. Y luego ya a partir de 2027, pues lógicamente ese check de empresa destinada a formación ya no se marca, ¿vale? Bien, eso por una parte. Luego también hay que darle un consentimiento. Esta es otra de las grandes ventajas de Gestor Next. Cuando trabajáis con Gestor Next o cuando el cliente trabaja con Gestor Next, lógicamente nosotros estamos diciendo como una de sus grandes ventajas que es un programa en la nube y que pues, te permite trabajar desde cualquier ubicación. Pero claro, para trabajar con Gestor Next, con Verifactu, tienes que, lógicamente, enviar las facturas con un certificado. ¿Y qué pasa si yo estoy en la calle en ese momento? Bueno, estoy en el cliente cerrando una operación o estoy en un ordenador diferente al que trabajo habitualmente en mi oficina o en mi casa. Bueno, pues es muy posible que yo no tenga el certificado. Entonces, ¿cómo hemos resuelto esto para que sea un programa con el cual se sigue pudiendo trabajar desde cualquier ubicación? Pues porque el cliente da un consentimiento de una única vez para que Extra Software envíe en su lugar las facturas a la agencia tributaria. Es decir, autoriza a que Extra Software con sus certificados envíen las facturas del cliente a la agencia tributaria. Esto permite que el cliente esté donde esté, vaya a poder facturar.
¿vale? Es muy importante esta parte. Entonces eso se hace una única vez, como veis en esta pantalla, pues se sube una autorización, esta es la más sencilla, si el cliente es un autónomo, pues solo tiene que subir el DNI por las dos caras y un escaneo de la firma. Y ya está. Y con eso, esta software valida la documentación y a partir de ese momento ya el cliente puede trabajar, facturar, ya esté en su casa, en su oficina, con un portátil en la oficina del cliente o en otro ordenador que no es el suyo habitual. ¿Vale? Ese consentimiento es distinto, sea persona física, jurídica, o también podéis vosotros, digamos, manejar el gestor NES del cliente e incluso pues hacer esa autorización en nombre del cliente como asesores, ¿vale? La puede hacer el cliente directamente o la podéis hacer vosotros si tenéis la documentación, que hay asesorías que lo han hecho así, trabajando con nosotros. Es decir, hay asesorías que tienen tanto los DNI, vamos, lógicamente copia autorizada del DNI y tienen también escaneado de la firma del cliente, porque lógicamente tienen que presentar sus impuestos, entonces tienen esta información. Bueno, pues lo pueden hacer también en su nombre con una autorización del cliente para hacerlo. Bien, estas serían las cuatro maneras, pues ya sea persona física, jurídica o ya lo haga el asesor. Lo más sencillo, lógicamente, es que lo haga el cliente. Vale, vamos a Gestor Next, porque imagino que es lo que querréis ver. Vale, aquí tenemos un Gestor Next, como digo, de vuestro cliente, ya sea empresa o sea autónomo. Pues aquí a la izquierda tendríais las dos opciones que va a ver él. Básicamente la principal y más importante es gestión comercial. Antifraude no tendría por qué entrar, salvo que se le complique alguna factura para ver por qué ha sido rechazada y ese tipo de cosas. Para eso ya sabéis que contáis con nuestro departamento técnico. Muy importante y no quiero que se me olvide, para la opción, la modalidad de exportación e importación, esto, que bueno, de hecho estaba aquí porque no quería que se me olvidara, tenéis esta opción aquí abajo de exportación asesoría, ¿vale? Con esta opción podéis exportar las facturas. El cliente puede exportar las facturas del 1 de abril, por ejemplo, al 30 de abril, ¿vale? Facturas de ventas o de compras o, bueno, pues solo de ventas podría ser. Y luego también hay un filtro por importes, pero bueno, lógicamente no habría que ponerlo, ¿vale? Entonces, este formato, esto es muy importante, es el formato directamente importable por la asesoría, ¿vale? Desde Gestor Contabilidad. Vale, pues eso es lo que yo no quería que se me olvidara del sistema de export-import, la modalidad de exportación-importación. Pero vamos al modelo un poco híbrido, pues en ese caso el cliente trabajaría directamente en GestorNext y esas facturas se grabarían en vuestro sistema. Vale, entonces, lo primero, mostraros un poco la pantalla desde aquí, desde la ventana de configuración. Es lo más importante que hay que hacer previamente al principio de todo. El cliente va a tener que trabajar, va a tener que configurar el sistema, es lo lógico y normal. Nosotros hemos hecho un vídeo para resumir un poco esa información de configuración inicial de GestorNext en unos 6 minutos, pues explica un poco todos estos pasos que voy a contar yo ahora. Por una parte, configura lo más importante, lo que le va a salir al principio para lo que nos ocupa hoy, que es Verifactu, la configuración del SIF. SIF es Sistema Informático de Facturación, es decir, GestorNext, para entendernos. Y aquí tenéis, veis que yo tengo una configuración en la cual en esta empresa yo ya estoy trabajando con Verifactu. Lo he hecho así para que veáis cómo es con todas las consecuencias, es decir, como si yo ya estuviera trabajando y enviando mis facturas a los sistemas reales de la agencia tributaria, los sistemas de producción. Yo lo tengo configurado así, pero no es la configuración que recomendamos, ¿vale? Tendríamos que haber marcado empresa destinada a formación, testeo, demostraciones de producto de otros fines, y aquí en la fecha de inicio de configuración, hombre, pues no es necesario que empiece a trabajar con Verifactu ya en el mes de mayo de 2026. Podría hacerlo, ¿eh? La agencia tributaria ya lo permite. Si queréis le podéis poner aquí pues 1 de octubre o 1 de noviembre para que se vaya habituando el último trimestre del año a trabajar con Verifactu, ¿vale? No más tarde, porque si le ponéis el 1 de enero de 2027,
es el cuello de botella que mencionaba Esther antes, no va a saber trabajar, cuando empieza a trabajar, a facturar el 1 de enero de 2027, pues no le va a dar tiempo a todos los cambios que va a tener que hacer en su forma de trabajo, con lo cual recomendamos unos meses antes, ¿vale? Eso muy importante. Aquí tengo otro gestor Next, voy a entrar con él desde aquí, desde fuera, para que veáis cómo es la entrada, ¿vale? Bueno, pues tenéis como muchos programas, pues tenéis un usuario y una contraseña. Y aquí tenéis lo primero, el cuadro de mando, pero para que veáis un poco es cómo van mis ventas, mis compras, el periodo medio de cobro, de pago, etcétera. Pero yo voy a entrar aquí en la configuración datos para ver la configuración del SIF y veis que aquí sí tengo la configuración recomendada, ¿vale? En la presentación yo os pongo esta configuración, ¿vale? Porque es la que, como digo, recomendamos. Pues unos meses antes, aquí yo tengo uno del 11 de 2026, reglamento Verifactu, y además no estoy enviando información a los servidores en producción, no estoy enviando información fiscal, estoy enviando información a los servidores de pruebas de la agencia tributaria. Cuando llegue el momento de empezar a trabajar con Verifactu, pues yo desmarcaré ese check, ¿vale? Le diré que certifico, le diré cuando empiezo a trabajar, pues por ejemplo, 1 del 1 de 2027, a partir de esta fecha yo ya empiezo en producción, ¿vale? Pero esto ahora no lo vamos a hacer porque, como digo, lo recomendado, este primer año previo al año de implantación obligatoria, pues es trabajar unos meses antes, que ya digo, e incluso podría trabajar desde mayo, desde junio con Verifactu, pero siempre empresa destinada a formación testeo para no enviar información fiscal. Eso es muy importante. A partir del 1 de enero, no solo es que vais a meter esa configuración quitando, desmarcando este check, sino que es que no vamos a permitir a nosotros trabajar si no estáis enviando la información a la agencia tributaria porque es obligatorio por ley, ¿vale? Bien, otra cosa muy importante que quería que vierais dentro del módulo antifraude, pues tenemos el consentimiento. Os lo voy a mostrar aquí en la presentación y ya está. Esto sería las opciones de consentimiento y aquí tenéis la pantalla del consentimiento. Yo si soy persona física, pues nada más necesito subir el DNI por parte de la frontal y trasera y la firma. Y si soy persona jurídica, pues me añadiría aquí un cuarto documento que sería el documento de representación, porque me autoriza a mí a representar a la empresa, pues la que sea, hasta software o la empresa que sea, ¿vale? Esto sería un poco las opciones básicas del consentimiento. Vale, pues os muestro entonces otra cosa que sí es importante. Bueno, pues lógicamente esta es la manera de trabajar en Gestor Next. Pues como os decía, es bastante intuitiva. Esto es lo que sí que tenéis que tener claro. Lo voy a ampliar para que se vea claro. Pues yo tengo un botón de nuevo. Ya vale para un cliente, vale para un proveedor, vale para un artículo, vale para una factura. Tengo un botón de exportación, tengo un botón de filtro. Bueno, pues que el email sea este, que la empresa se parezca a Extra Software, por ejemplo, y me lo va a encontrar pues el cliente con que el nombre sea este, etcétera. Y luego puedo también cambiar las columnas que tengo aquí, amplío un poco la vista, puedo quitar la columna, por ejemplo, de contacto si no me apetece verla y solo tendría las otras. Y luego tengo también, muy importante, esta opción de importación en la cual con un Excel puedo importar tanto clientes como direcciones como proveedores. Este botón está habilitado para clientes, para proveedores y para artículos, lo cual facilita muchísimo la carga de datos, ¿vale? Bien, pero vamos a empezar con lo más sencillo que es pues el botón de más y aquí yo crearía un cliente. Muy importante, los campos en negrita son campos obligatorios. Es decir, yo los tengo que rellenar sí o sí, si no, no me va a dejar grabar el cliente. Pero los campos que no están en negrita no los tengo no son obligatorios, ¿vale? Entonces, en este caso, aunque me va a decir que ya, que no tengo rellenado el IRPF, sí me deja, como veis, grabar el cliente, porque le he grabado lo esencial. No le he grabado la dirección, no le he grabado
muchas cosas, pero bueno, lo esencial sí me ha dejado grabarlo. No recomendamos esto, recomendamos que aquí pues completéis lógicamente o el cliente complete todos los datos, etcétera. Pero bueno, que eso sería un poco la idea de es que los campos en negrita son obligatorios. Otra cosa muy importante, me voy a ir a la ventana de facturas para mostrároslo. Aquí todos los campos que veáis en azul quiere decir que yo puedo acceder a ese campo dentro de la aplicación. Es lo que se llama las aplicaciones 360, que quiere decir que desde distintos sitios yo puedo llegar a otros lugares. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, puedo entrar desde la ventana de facturas, pues puedo entrar al cliente. ¿Vale? Directamente y me muestra la ficha del cliente, ¿vale? Eso sería un poco la idea. Los campos en azul, pues me mostrarían esto. Vale, y luego en clientes, pues también pasaría lo mismo. Es decir, si yo entro en cliente, pues habrá algunas opciones. Por ejemplo, aquí puedo entrar en presupuestos, ¿vale? Y puedo ver los presupuestos que le he hecho a este cliente. En este caso, ninguno. Vale, eso es algo bastante importante. Bien, también en clientes, muy importante para el tema Verifactu, hay que configurar los datos del sí, perdón, del sí, disculpar que son muchos cursos del sí, los datos de Verifactu, ¿vale? Datos antifraude, pues operación de régimen común, simplemente 4 datos. ¿Qué es operación de régimen común? Normalmente serán operaciones sujetas y normalmente el tipo de identificación será NIF. Yo en este cliente ya lo tengo hecho, ¿vale? Y eso es algo que ya no me pedirá al acerca de la factura. Eso es, digamos, recomendable. Y luego ya por último, me vuelvo otra vez a la configuración del cliente, ¿vale? Del cliente de la empresa, me refiero. Voy a dar una pasada rápida por los datos que tendríais que configurar, que sería importante, o que el cliente configurara. Pues lógicamente el nombre o razón social, esto es muy importante porque es el nombre que va a ir fiscalmente, con lo cual, y es el nombre que va a aparecer aquí arriba, ¿lo veis? Entonces, este nombre tiene que ser el nombre de la empresa real, el nombre o razón social. Las preferencias, pues puede ser trabajar con IVA, puede trabajar con IJIC, lo normal en Península es que trabaje con IVA, el perceptor de IRPF y el porcentaje que tiene, en caso de que sea así, si es autónomo, si es empresa, si es autónomo, empresa estimación normal o si estimación simplificada. Luego, muy importante, los impresos. Hemos mejorado clarísimamente la configuración de diseños de gestor, ¿vale? Aquí tenéis un panel en el cual tenéis 3 bloques, digamos, de configuración. Voy a poner la vista un poco más grande, ¿vale? O un poco más pequeña, según se mire, para que lo veáis todo. Bueno, pues aquí a la izquierda yo tengo los campos, aquí a la derecha tengo cada campo, lo puedo modificar y simplemente pues lo que tengo que hacer es moverme en la cabecera, la línea o el pie. Esto no cambia respecto a gestor, ¿vale? Entonces aquí tengo los campos que puedo insertar. Puedo, por ejemplo, insertar, tengo aquí nombre, domicilio, población, NIF de la empresa, teléfono 1, pues voy a poner, por ejemplo, el código postal de la empresa. Lo arrastro simplemente y aquí a la derecha le puedo cambiar el tipo de letra, le puedo poner en negrita, le puedo cambiar el color, no tendría mucha lógica, pero bueno, le podría cambiar el color, el tamaño, lo puedo centrar, descentrar, lo puedo rotar incluso. ¿Veis? Lo puedo poner de esta manera, que sería un poco, pues para ese texto obligatorio que hay veces que introducir en las facturas, etcétera, pues bueno, puedo hacer todo eso. Y luego pintar solo si el campo no está vacío, pues hay campos que no van a tener valor, con lo cual si no tiene valor, pues que no meterlo. Luego puedo meter textos, por ejemplo, aquí puedo poner este texto, lo puedo editar, puedo poner datos de la empresa, por supuesto puedo introducir logos con imagen, ¿vale? Aquí me abriría la opción de seleccionar la imagen dentro de mi propio equipo. Yo buscaría aquí mi logo y lo introduciría en la empresa. No tengo aquí ningún logo ahora, pero bueno, en el diseño. Y luego puedo, pues lo que siempre que también hemos podido siempre en Gestor, ¿no? Que es los cuadros, pero como veis, pues bueno, es un poco como más intuitivo, como hemos dicho siempre, un poco más amigable a la hora de hacer diseños. Si os habéis trabajado con el diseñador de Gestor, pues bueno, tiene bastante comodidad. Creemos que hemos mejorado un poco el modelo. Luego, muy importante, para Verifactu, esto sería el último requisito. Hemos contado 3.
la configuración de la empresa, configuración SIF, cuando empieza a trabajar con Verifactu. Hemos contado el consentimiento, tenéis todo el año para subir la autorización, el consentimiento para que esta software envíe las facturas, vuestros clientes tienen todo el año, y luego hemos contado la configuración del cliente que tiene que tener los datos antifraude para que no nos lo pida cada vez en la factura. Lo podría no meter, pero entonces me lo pedirá cada vez en la factura, con lo cual es un rollo, ¿vale? Entonces, y luego la última cosa que tendríamos que configurar en Verifactu sería el dichoso QR. Aquí tendríamos que meter el QR con un texto de cabecera encima, que es ese, y un texto al pie, que es este. Esto es un poco, puede resultar un poco confuso. Texto al pie no quiere decir que haya que ponerlo en la zona del pie, quiere decir que hay que ponerlo debajo del QR, ¿vale? Y ya está, esto sería un poco lo que hay que configurar en el diseño para que no nos diga no tiene usted configurado el QR en la factura, con lo cual no puede facturar. Y con eso, con esas cuatro cosas, digamos, estaríamos preparados para trabajar en Gestor Next con Verifactu. Es decir, repaso, configuración del SIF, está aquí en la rueda dentada, ¿vale? Aquí, configuración del SIF. Cuando empiezo a trabajar con Verifactu, si empiezo a trabajar en empresa destinada a formación, por lo tanto servidores de prueba de la agencia tributaria, recomendado unos meses antes de empezar el sistema, de que sea obligatorio el sistema. Tengo también el consentimiento, tengo todo el 2026 para presentar el consentimiento, ya sea persona física, jurídica, tal. Eso está en antifraude, consentimiento, y luego tengo en cada cliente, pues a medida que los voy dando de alta, pues yo puedo ir ya directamente en configurándoles, en configuración, datos antifraude, ir poniéndoles la clave de régimen, el tipo de operación y el tipo de identificación. Datos obligatorios para poder trabajar eh, con Verifactu. Y luego, por último, ya en el diseño, esto está en la configuración también. Impresos, pues aquí tendríamos en el diseño que configurar un diseño al menos. Este, como veis, no tiene QR con QR. Y tenéis meses para hacer esto. Esperemos que no sea necesario hacerlo todo en el último mes del año. Nuestros clientes, cuando digo tenéis, me refiero a vuestros clientes, lógicamente, vuestros clientes tienen todo el año para hacerlo. Pues la idea sería empezar a trabajar al menos en los últimos meses de 2026 para no encontrarse con esto pues a pocos días del 1 de enero de 2027 las empresas. Vale, sigo con la configuración inicial de Gestor Next. Pues aquí tendréis IVA, las líneas de ventas, pues si es IVA ordinario. Esto no tiene demasiada importancia, por defecto como está bien. Muy importante que puedo trabajar con facturación periódica y con artículos tipo servicios. Para clientes que no vendan mercancía, pues yo puedo introducir el periodo como línea manual. No puedo poner esto como obligatorio o no, pero bueno, en cualquier caso, los artículos tipo servicios lo tenemos. Tenemos la facturación periódica, yo aquí la tengo habilitada, ¿vale? Y luego, pues esto ya es la configuración de gestor normal. Los que tengáis gestión comercial estáis familiarizados con ella. Vale, esto sería un poco las preferencias. Nada, poquita cosa aquí, nada más si queréis trabajar con facturación periódica. Y bueno, pues la configuración, si tiene doble stock el cliente, normalmente no suele ser muy habitual. Y luego, pues esto sí, muy importante, si es autónomo, si es empresa, el tipo de perceptor de IRPF que es. Impresos ya lo he mostrado un poco, y plantilla sería simplemente para las plantillas de envío te envío un presupuesto, estos son los importes, esta es la fecha y este botón de aceptar presupuesto. Muy importante, Gestor Next permite solo con este botón pues que el cliente acepte directamente el presupuesto y lanzar el proceso de facturación. De la configuración inicial, pues aquí tenéis todos estas tablas que el cliente tiene que definir. No todas son importantes, las agencias no son importantes, los almacenes hay uno por defecto, los bancos sí. Tendría que definir, solo va definido la caja, tendría que definir su banco. Lógicamente no definimos el banco porque no tenemos los datos del banco del cliente. Él tiene que dar de alta el banco aquí, eso es obvio. Cargos no es necesario, divisas tampoco. Tenemos las secciones y familias, si el cliente quiere crearse secciones y familias para categorizar sus productos, ¿vale? Tenemos las formas de pago definida a contado por defecto. Si quiere pago aplazado lo tiene que definir él. Los países están definidos, las provincias también.
Los perceptores, pues lógicamente hay que definir perceptores en caso de que los quiera tener cargados en el sistema. Y luego, pues muy importante también quizá para clientes que trabajen con producto o mercancía, pues las tarifas, ¿vale? Que por defecto tenemos precio medio general última compra, pero él puede generar, por ejemplo, una tarifa para clientes VIP, ¿vale? Y entonces esa tarifa puede ser un porcentaje sobre el precio de la tarifa uno, ¿vale? Y lo podría hacer de esta manera, ¿vale? Con las que tiene normalmente para trabajar suficiente. Entonces, de configuración previa, insisto, la rueda dentada, un poco las preferencias, definir el impreso con el logo y ahora, si empieza a trabajar con Verifactu, con el QR de Verifactu y poco más, con un diseño de factura ya puede empezar a trabajar. Las preferencias, pues si quiere periódica, no quiere periódica, el tipo de cliente, empresa que es y poco más también. Y luego también, pues en las tablas auxiliares, pues lógicamente que él vaya viendo, pues tendría que definir el banco, tendría que definir la forma de pago si no tiene solo contado, tendría que definir si quiere configurar sus artículos en secciones y familias, pues esto también sería importante que lo definiera. Y poquito más, ¿vale? Y a partir de ahí ya puede empezar a trabajar dando de alta a sus clientes. Lo puede hacer ya sea importando perdón, importando clientes de este modo, ¿vale? Desde aquí, con un Excel, o puede hacerlo simplemente creando clientes como lo he creado yo ahora, ¿vale? Si no quiere empezar a crear clientes porque es un cliente, sí, un cliente vuestro, digamos, que quiere empezar a trabajar ya, a facturar, yo es que quiero empezar a facturar ya y todavía no sé ni el nombre de mis clientes porque soy un emprendedor, bueno, pues incluso lo podría hacer, o sea, podríamos ir aquí a facturas. Yo le digo un número de factura, no tengo dado de alta al cliente, lo doy de alta con este más de aquí, ¿vale? Aquí voy a dar de alta a un cliente nuevo, ¿vale? Bueno, este cliente ya estaba creado porque he metido el NIF de un cliente que ya tenía, pero bueno, si aquí le meto un cliente que no, que no tenga definido, ¿vale? Bien, pues le puedo poner aquí, pongamos que mi cliente es Movistar, raro sería, pero bueno. La forma de pago tengo definida a contado y ya tengo definido el cliente, ¿vale? Tengo definidos artículos, yo le voy a vender una mesa y una silla, ¿vale? Pero como veis, pues bueno, es bastante rápido. Si quiero crear el artículo, pues lo puedo hacer aquí. Le voy a crear una referencia que es, por ejemplo, montaje, ¿vale? Montaje porque son mesas o sillas de estas que se montan, ¿vale? Bueno, pues le pongo tipo de artículo, sección familia, tipo servicio, guardo y veis que ya me ha creado el artículo automáticamente. Le voy a cobrar por el montaje, pues lo que le quiera cobrar, ¿no? Aquí en los datos antifraude yo no tengo definido en este cliente porque es nuevo, pero si el cliente no fuera nuevo no tendría que hacer esto, ¿vale? Y en principio guardar. Bueno, tengo aquí una factura creada para que la veáis, pues por ejemplo esta. ¿Vale? Entonces aquí tenéis pues el impuesto definido, servicio de montaje, silla, mesa y luego puedo imprimir esta factura. ¿Vale? Voy a coger el impreso que ya tengo definido con el QR. No sale el QR porque yo estoy en sistema modo pruebas todavía. No estoy enviando las facturas a la agencia tributaria, pero si estuviera ya, pues ya me lo enviaría. Vale, pues yo creo que eso. No voy a enseñar las compras y pago y gastos, pero sé que sepáis que existe. Yo podría aquí meter facturas de compra también. Yo tengo aquí facturas de compra con Movistar, ¿vale? Y no voy a enseñar más que la exportación de facturas o de clientes o de proveedores. Muy importante también la exportación para la asesoría, en caso de que trabajéis con ese sistema que os he explicado. Y yo creo que en principio poco más. Me he entretenido 10-15 minutos más de lo habitual, pero bueno, quería que lo vierais un poco bien y por lo menos que supierais que no es un programa complicado, no tiene que aprender muchísimas cosas para empezar a trabajar y prácticamente pues con una sesión de media hora, que es lo que solemos dar a nuestros clientes para que trabajen, pues ya pueden empezar a facturar
pues a todos sus clientes como estoy haciendo yo ahora. Como veis, es una cosa bastante sencilla, no tiene ninguna complicación, ¿vale? Le pongo el servicio de montaje. En este caso es el único en el que le voy a tener que definir un precio porque es un artículo que acabo de crear ahora y así, y facturar, ¿vale? Y bueno, pues creo que nada más por mi parte. Ya digo, me he extendido un poco más de lo que teníamos previsto, pero yo creo que merecía un poco la pena que vierais el programa, que es, creo, bueno, pues lo que más hemos dado difusión. Os vamos a mandar esta presentación aquí de Gestor Next. Esta presentación podéis facilitársela a los clientes que os pidan información perfectamente. Explica un poco todo cómo es, pues para qué sirve. También cuenta un poco Verifactu, porque contarlo todo lo que yo he contado de la configuración del sistema, del consentimiento, de los datos del cliente. Y bueno, y luego, pues, por supuesto, pues que se puede dar de alta 30 días gratis sin compromiso. Y bueno, pues esto lo vamos a enviar y os enviaremos el manual, lógicamente, que yo, bueno, esto sería la lista de clientes que me he exportado, el manual que hemos utilizado tanto Esther como yo para contaros esto hoy.